y se están grabando estas conferencias. De modo tal que yo hoy debo hacer también la presentación de nuestro invitado especial para dejar constancia en cada una de las grabaciones. Debo mencionar entonces que nuestro invitado especial para este ciclo de conferencias que inauguran el año escolar 2024-2025 es el maestro Leopoldo Cervantes Ortiz, quien es egresado como maestro en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Posee estudios de posgrado en la maestría en letras latinoamericanas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es director del Centro Basilea de Investigación y Apoyo. Es pastor presbiteriano, profesor en la Comunidad Teológica de México y editor, iniciador de la nueva etapa de la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada. Exmiembro de la Comisión de Formación Ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias y del Comité Editorial del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Miembro del Consejo Editorial de la Casa Unida de Publicaciones. Entre sus libros están Lo Sagrado y lo Divino, grandes poemas religiosos del siglo XX, series de sueños, la teología ludoerótica poética de Rubén Alves, el Salmo Fugitivo, una antología de poesía religiosa latinoamericana, Saborear el Infinito, antología de textos de Rubén Alves, un Calvino latinoamericano para el siglo XXI, notas personales, ecos del futuro, 10 asedios teológico-poéticos a Rubén Alves, y de aquí al cielo. Colabora en Protestante Digital y Lupa Protestante. Fue corresponsal de ALC Noticias. Dirige la revista virtual El Poema Seminal. Escuchemos pues la segunda conferencia de nuestro ciclo. Pero yo necesito abrir un paréntesis de unos 2 minutos, quizás menos, por una omisión involuntaria de mi parte, por la cual ofrezco disculpas. Ayer no saludé como corresponde al nuevo ciudadano subdirector del Colegio Americano, profesor Julio César Rillán. Vaya, profesor, mi saludo en nombre del directorio del Colegio Americano y en nombre de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Usted disculpe que ayer saludé a mucha gente, pero a usted no lo saludé. Está bien saludado hoy. Bien, adelante, maestro Leopoldo. Somos todas y todos, todo oídos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes y a todas también. Me complace nuevamente estar con ustedes para esta segunda parte que esperamos aprovechar pues el tiempo al máximo para poder avanzar con esta propuesta de lectura pedagógica de la obra de Rubén Alves, que debo decirles que en Brasil
existe una enorme cantidad de trabajos sobre la obra pedagógica de Alves. A mí me gustaría invitar a mis amigos, amigas venezolanos, venezolanas y de otros países también, a que a propósito de estos 10 años de la desaparición física, pero no espiritual, digamos, de Rubén, podamos acercarnos a la obra suya, no solamente a la parte pedagógica que ahora nos está ocupando, aunque ayer quedó bien claro el hecho de que sin trazar los puentes, sin construir los puentes entre todos los aspectos de la obra de Alves, la parte teológica, la parte poética, la parte filosófica, cultural, la propuesta que no vamos a poder abarcar ahora, pero que tiene muchísimo que ver con el ámbito pedagógico, que son los relatos infantiles, las historias infantiles. Ayer mencioné muy ligeramente esa vertiente y pues digo, Venezuela está mucho más cerca de Brasil, yo lo sé, pero sucede que no hemos tenido suficientes traducciones de la obra de Alves que nos permitan acercarnos, así como ha pasado con Paulo Freire, que prácticamente la totalidad de su obra apareció ya en español, está casi completa, de hecho. En el caso de Rubén está muy limitado, por eso el día de hoy que hablemos de uno de estos pocos libros sobre pedagogía que están en castellano, que es La alegría de enseñar, y que lo vamos a compartir de hecho con ustedes, con toda persona que lo solicite, porque es prácticamente uno de los dos libros que están en español sobre la vertiente pedagógica. Pero sí me gustaría subrayar eso, que la obra de Alves es holística, la obra de Alves es abarcadora y es interdisciplinaria, transdisciplinaria, y nos permite, como ayer alguno de los participantes mencionó, abordar, como se dice ahora, de manera transversal la práctica educativa, llevar a cabo la práctica educativa de manera transversal, no centrándose solamente en un aspecto de esa tarea. En ese sentido, tenemos aquí delante el segundo libro que él dedicó ya cuando estaba, vamos a decir, estamos hablando del año 1984, cuando él ya comenzó a llevar a cabo una práctica pedagógica directa, sistemática, en las aulas universitarias allá en Campinas. Se vio forzado por las circunstancias a responder de manera doble a esa tarea. Primero, el ejercicio mismo de la enseñanza en las aulas. Pero apenas él tocó las aulas, apenas él se acercó a las aulas, empezó a notar que algunas cosas no estaban funcionando bien. Y empezó a surgir dentro de él una gran desazón, una gran preocupación. Y por eso acá en este segundo libro, que es de historias, el primero es de conversaciones, que veíamos ayer. Este es de historias y veremos también ya en tercer lugar, para abarcar un poco más de tiempo el día de hoy, veremos también el otro que es la alegría de enseñar, que es donde nos vamos a centrar porque es la primera parte de nuestro tema. En este, el segundo librito de historias a quien gusta de enseñar, tenemos una serie de relatos verídicos de lo que representa la práctica de la práctica pedagógica, digamos, ¿sí? Y es justamente cuando ya inmerso en la labor de las aulas universitarias, él se dio cuenta de lo que pasaba con los exámenes vestibulares o de admisión, como los llamamos acá en México. Y entonces empezó a escribir este libro que aparece en el 84, que reúne estas historias, estos relatos. Y este libro se va a convertir, como dice acá, en un libro en expansión. Va a ir creciendo con el tiempo. Y como va creciendo con el tiempo, efectivamente, en las posteriores ediciones va a incorporar otros textos, además de los que vamos a comentar acá, que van a ir complementando su visión crítica de esta realidad pedagógica
que va a llegar un momento, y de una vez lo menciono porque es importante, y hay un video, hay un documental largo sobre donde Rubén Alves habla, y la categorización que hicieron, la clasificación, digamos, que hicieron de Rubén al hacer ese documental por parte del gobierno brasileño, fue catalogar a Rubén Alves como maestro de espantos, porque él estaba verdaderamente espantado, asustado, asombrado de hasta dónde había llegado la práctica educativa para producir lo que estaba pasando en su tiempo. Y en estos textos que aparecen en Historias, quien gusta de enseñar, en la primera versión, en la primera edición, ya después la va a ir adaptando, reacomodando los textos. Uno de los que llaman mucho la atención es este que estamos poniendo aquí ahora, que es un fragmento de la inutilidad de la infancia. La infancia, dice Rubén, es literalmente inútil. Estamos ahora más adelante en el siglo XXI y ahora se habla de infancia en plural, se habla de infancias, ¿sí? Para corresponder a las enormes realidades que ahora nos asaltan por todas partes. Y lo que él propone acá en este relato, la inutilidad de la infancia, es algo que él ya había trabajado en su libro teológico, La teología como juego. Y él dice aquí, es que hay que redescubrir la vida como juegos. ¿Ya pensaron en lo que esto implicaría? A fin de cuentas, las escuelas son instituciones dedicadas a la destrucción de los niños. Dentro de la vasta producción analítica que hay sobre la labor pedagógica de Rubén y sobre su escritura, hoy voy a compartir especialmente una referencia que hay de un estudioso de su trabajo pedagógico que hace un excelente resumen en cuanto a la parte metafórica de la visión albesiana de la educación, haciendo una comparación entre dos personajes que brotan precisamente de esta obra segunda. Algunas, dice, regresando con el texto de Alves, algunas escuelas hacen esta destrucción de los niños de forma brutal, otras de forma delicada, de forma sutil. Pero en todas estas instituciones, dice, se encuentra la misma idea. El niño que juega no es más que un medio para el adulto que produce. Es un tránsito para llegar al adulto productor, trabajador, empleado. Lo que las escuelas reciben, dice Rubén, son niños y niñas que juegan y que quieren estar jugando todo el tiempo. Y aquí muchos de los expertos que nos acompañan el día de hoy en la cuestión educativa, pues ya saben muy bien, lo han manejado, lo han practicado durante muchos años, qué calidad o qué forma de recepción ha tenido en la teoría pedagógica el lugar del juego. Los niños y las niñas lo sabemos muy bien, lo vivimos todos, aprendemos jugando. ¿Por qué? Porque cuando escribe su segundo libro sobre Hijos del Mañana, Rubén Alves va a explicar las características del juego. Hay que decir que en la parte teológica, antes del propio Rubén, ya habían surgido algunas propuestas de comprensión de lo que representa el juego, no solo para la educación, sino para toda la vida humana. Son clásicos en ese sentido los textos de Johan Huizinga, el gran autor holandés sobre el juego, y también dentro de la teología, el gran teólogo reformado alemán, fallecido recientemente, Jürgen Moltmann, también había escrito ya algunas cuestiones sobre el tema del juego. Sí, el tema de la ligereza de la vida, pero para tomar el juego en serio. No solamente en su perspectiva pedagógica, sino como una experiencia vital constante y no solamente para la infancia o las infancias, sino también para la vida adulta. Como adultos seguimos jugando y la experiencia que tenemos con el juego, dice Alves,
es una experiencia de suspensión de la experiencia adulta en el sentido represor, en el sentido de que se olvidan de la infancia las personas y demás. Y dice, cuando uno juega, cuando uno practica un juego, está regresándose, no en el mal sentido, sino que está reingresando a esa lógica infantil en la que vivimos y en la que experimentábamos como real lo que el juego nos propone. Pero el juego, igual que la infancia, es una experiencia completamente inútil. Y por eso el texto de la inutilidad de la infancia plantea precisamente qué es lo que le entregamos a las escuelas cuando llevamos a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas, cuando nosotros mismos entramos a la escuela nos recibió así, como niños y niñas concentrados en jugar y experimentando prácticamente la totalidad de la existencia como algo lúdico. Por eso ahora que nuestra hermana Berla mencionó ese trabajo de grabación que se llevó a cabo en el año 1998, es la teología lúdica, erótica y poética de Rubén Alves. Sí, la parte lúdica es la primera, el juego, la recuperación del juego. Entonces, este libro va a ir creciendo, va a ir aumentando. Y uno de los grandes relatos que empezaron a aparecer en este libro, y aquí es donde yo echaría mucho de menos, hay traducciones breves, de los textos breves, sobre este personaje que ustedes ya acaban de ver ahora en la pantalla, y que es un personaje clásico de la llamada literatura infantil. Digo, cuando Pinocho cayó en manos de Walt Disney, las cosas cambiaron radicalmente y bueno, es otra historia diferente, ¿no? La historia de Pinocho, la historia de ese autor italiano que escribió la clásica historia de esa marioneta de madera que quiere ser un niño de verdad. Por eso aquí hemos puesto que en este libro aparecen relatos verídicos sobre la experiencia educativa. No son relatos falsos, son relatos verídicos, basados en la realidad, basados en lo que la realidad nos expone y nos provoca. Y expone justamente en este relato Pinocho al revés, que después se va a desarrollar por separado. El relato aparece corto por primera vez en 1984, se duplica en esta misma obra también, hay dos partes sobre Pinocho, y después Alves va a ampliar el texto hasta convertirse en un libro independiente, que lo vemos aquí arriba, Pinocchio a avesas. En portugués eso significa Pinocho al revés. Pinocho al revés. Una historia sobre niños, niñas y escuelas para los padres y los profesores. Y después el libro va a cobrar vida propia también cuando se convierte en un relato infantil, bien ilustrado, magníficamente trabajado en esa parte gráfica. Y ahí vemos la edición ya también para niños y niñas como Pinocho al revés, ¿sí? Y Alves va a explicar y va a decir por qué se ocupó de este cuento. Él dice, no conozco una historia que combine la astucia psicoanalítica con la convicción pedagógica como Pinocho. La astucia psicoanalítica, recordemos que Alves en esos años estaba muy compenetrado en la tarea y en la terapia psicoanalítica, de hecho estaba empezando a practicarla. Pero estos dos elementos, astucia psicoanalítica y convicción pedagógica, nos va a llevar a recordar, y yo invito a los presentes a hacerlo, la importancia que el psicoanálisis y otras disciplinas similares le han dado a los contenidos, a las formas y a las intuiciones que desarrollan los cuentos infantiles. Todo lo que hay detrás, por ejemplo, de la historia de Cenicienta, todo lo que hay detrás de la historia del Patito Feo, todo lo que hay detrás de esos grandes relatos, Hansel y Gretel, en fin, todos esos grandes relatos infantiles han sido analizados desde el psicoanálisis, desde la crítica literaria profunda y demás, la antropología, y todos estos grandes relatos infantiles tienen un trasfondo moral, tienen un trasfondo mítico, tienen un trasfondo y unas enormes posibilidades pedagógicas. Alves, en mi opinión, y en Brasil están muy convencidos de esto,
encontró en la figura de Pinocho, sobre todo cuando invierte la historia. Pero recordemos cómo él se presenta trabajando el cuento. Después de llevar al niño a identificarse con una marioneta de madera, porque aquí en Pinocho al revés la historia es precisamente inversa. La historia de Pinocho al revés consiste en un niño de verdad que hace muchísimas preguntas, se interroga sobre toda la parte educativa en la que su padre lo quiere incorporar, y él sigue lo que su padre le dice, entra a la escuela, se enfrenta a los desafíos y a las frustraciones de la escuela convencional, institucional, y al final de su formación termina siendo un muñeco de madera. Es la historia al revés. Y esa es la gran propuesta simbólica de Alves con este cuento. Lo que la educación hace con nosotros que llegamos siendo niños y niñas de verdad a la escuela es que al final, después de todas las grandes etapas que atravesamos, y para ello se sirve de Charlie Brown, otro personaje de caricatura, de historieta, de cómic, se sirve de ese personaje que va a hablar y va a decir precisamente eso, cómo se invierte el procedimiento y el niño termina después de pasar todas las etapas, después de aprobar todos los exámenes, después de tener excelentes notas, excelentes calificaciones, el niño se convierte al final de su carrera formativa y pedagógica y todas las partes educativas que atraviesa, el niño se convierte en un muñeco de madera funcional para el sistema político y económico. ¿Sí? La trama avanza proclamando que es necesario ir a la escuela para volverse persona, ¿sí? En caso contrario, el destino inevitable es convertirse en burro, una persona que no aprende, que no puede aprender, que tiene dificultades. Sería necesario decir con claridad aquello que no se dijo bien, contando sobre el destino invertido de quienes eran de carne y hueso al entrar a la escuela y solo recibieron diplomas después de transformarse en marionetas de madera. Por eso es la historia de Pinocho al revés. Y por eso subrayo lo que ya mencioné. Hay que buscar en los grandes relatos tradicionales, en este caso particular, como lo hizo Alves, hay que buscar esos puntos de contacto con la tarea pedagógica, esos simbolismos, esas metáforas, esas intuiciones profundas que están en esos relatos y que se pueden llevar a cabo prácticamente con cualquier relato tradicional, bien trabajado, bien elaborado. Prácticamente cualquier relato tradicional, especialmente los cuentos infantiles, permiten hacer esto. Y debo decirles que Rubén llevó a cabo esto de manera muy constante, aunque no en todos los casos se detuvo en la parte pedagógica o educativa. La enorme cantidad de relatos que escribió y que reescribió y que retomó apuntan en gran medida hacia eso. Por ejemplo, cuando su hija muy pequeña, Raquel, eh, que la tuvo ya en una edad mayor, él insistía mucho en algunos aspectos de la vida, sobre todo en el ámbito de las pérdidas de las personas, las ausencias, las separaciones. Alves sintió la necesidad de responder a esas preguntas de su hija, pero no podía hacerlo de una manera sistemática, con un ensayo sesudo, con un trabajo formal. Y el recurso al que acudió fue precisamente el de los relatos infantiles, y lo hizo de verdad magistralmente. Pasando a otro de los textos, ya volveremos con Pinocho de nuevo. Pasando a otro de estos textos, los vestibulares, lo que dejé aquí en portugués, vestibulares, coisa niñuma, casi casi diciendo, Dios nos libre de los vestibulares, ¿no? Dios nos libre de esos exámenes. Alves va a observar que la mente, algo que los psicólogos por supuesto han trabajado muchísimo, la mente solo guarda y opera conocimientos de dos tipos. Primero, los que proporcionan placer, gozo, disfrute. Primero. Y segundo, los instrumentales, que pueden ser usados como herramientas. Ya desde aquí se empieza a asomar la enorme, la gran dualidad que va a desarrollar Rubén
entre herramientas y juegos. Ya llegaremos al punto, espero que hoy mismo sea, si no, cerraríamos mañana con eso. Cómo prácticamente toda nuestra mente en sí, nuestra personalidad viene equipada con cajas de herramientas, con una caja de herramientas y con una caja de juegos. Pero aquí deja solamente la primera parte así, conocimientos instrumentales que pueden ser usados como herramientas, como medios para conseguir algo. Aquí hemos puesto ya la portada de la edición más reciente, es la edición ampliada, cuando el libro seguía creciendo, y en este caso ya tenía 5 partes. Primero, adiós a los vestibulares, adiós a esos exámenes. Segundo, los niños y niñas. Tercero, fábulas. Cuarto, el saber y el vivir. Y quinto, las escuelas. ¿Sí? Entonces estamos con este texto que es vestibulares. Adiós a los vestibulares, ¿no? Como un altísimo porcentaje de lo que se exige para los exámenes vestibulares o de admisión no es ni lo uno ni lo otro, ni proporcionan placer al estudiante, ni son usados como herramientas, esa superficialidad es olvidada inmediatamente. Empieza también aquí a surgir esta cuestión teórica, simbólica de Alves en relación con el olvido. El olvido es una operación de la inteligencia que se rehúsa a cargar lo inútil y lo que no da placer. Los grandes pedagogos de nuestro tiempo y toda la gente dedicada a esta tarea ha ido incorporando en la teoría pedagógica algunos elementos que en otros tiempos no se incorporaban como parte de la labor educativa como tal, y que últimamente ya se ha hecho. Pensemos, yo les invito a pensar en 3 aspectos. Aquí está hablándose del olvido, sobre el cual insistiremos, y Alves lo hizo muchísimo. El olvido es un tema. Otro tema es el lugar del error. El lugar del error, sobre todo en las áreas matemáticas, donde siempre estamos con las operaciones, ¿sí? Haciéndolas, fallando, volviéndolas a hacer, repitiéndolas continuamente. El lugar del error en la tarea educativa. Y algo que también va a manejar el propio Alves en otro momento es cómo el niño y la niña, cuando se plantea la tarea educativa y el profesor, profesora le dice, es que la respuesta para este problema X, un problema matemático, un fenómeno histórico, alguna situación del idioma, cuando se plantea eso y el niño recibe la respuesta inmediatamente, se bloquea al estudiante para que él pueda llevar a cabo hipótesis individuales, pero también colectivas en el trabajo en equipo. Esas hipótesis, va a explicar Alves después, por supuesto podrán estar equivocadas, pero él se plantea la pregunta cuando habla ya de las hipótesis. Aquí estamos mencionando y repito las 3 partes. Primero, el lugar del error. Segundo, el lugar del olvido, que es el que vamos a ver ahora. Y en tercer lugar, las hipótesis individuales y colectivas de los estudiantes. Solamente se califica, dice Rubén, solamente se califica la hipótesis correcta, que ya está probada, que ya está garantizada, el 2 más 2, ya está garantizado el resultado y hay que aprenderlo de memoria porque ese resultado es inatacable, inconmovible y no va a cambiar nunca. Pero el niño o la niña no atravesó el proceso por el cual se llegó al resultado de 2 más 2. Digo, es un ejemplo muy elemental. Cuando hay situaciones más pedagógicas, mucho más complejas, esto adquiere una mayor dimensión. Cuando se hacen esas tareas, por ejemplo, de que empiezan a aparecer las incógnitas, por ejemplo, ¿no? Hay que encontrar el resultado de la incógnita. Matemáticas. Entonces, ahí el niño tiene que atravesar por una y otra hipótesis. Y la hipótesis, va a decir Alves después, ese trabajo de producir hipótesis no se califica, no se le otorga una nota. Al contrario, se le dice, no, estás equivocado, estás mal, vuélvelo a hacer. Pero eso que te salió mal en un principio, como en el caso del error que decía, eso no se va a calificar y no se va a valorar el esfuerzo que hiciste para llegar finalmente al resultado que yo
ya tengo y que yo esperaba. Porque agrega Alves en este texto, la inteligencia desea viajar con ligereza. La inteligencia, también subraya Alves en muchos momentos, no es perezosa. La inteligencia, por así decirlo, se desespera cuando no se le considera que está ahí. Y por eso en esta revisión de estos vestibulares, de estos exámenes, él insiste mucho en eso, de estas pruebas. Otro texto de estas historias es La escuela, fragmento del futuro. Dice Rubén que hay una filosofía silenciosa, esa filosofía no dicha, no escrita, no puesta en el papel, para que uno cuando llegue, o uno como padre, o uno cuando fue estudiante en su momento, es aquello que no se dice, la filosofía silenciosa. Cada niño, cada niña es un medio para esta cosa grande que es la sociedad. Es un medio manipulable, moldeable, dirigible. ¿Y qué se hace con la alegría y con el placer? ¿Es que aquellos cuerpos no tienen derechos? ¿Es que no habrá en ellos una exigencia de felicidad? Los padres de otros niños hacen preguntas más sutiles, y ahí está la pregunta clásica, inevitable, que en todas nuestras familias surge en todo momento. Al niño, ¿desde qué edad consideran ustedes? La niña, ¿desde qué edad? ¿Desde los 4 años? Esos personajes infantiles empiezan a ser bombardeados continuamente con esta pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué esperas ser? Habrá quien lo pregunte de una manera más sutil o más poética, y Alves lo que proponía implícitamente era que esa pregunta no es que esté mal, ni que se prohíba, ni mucho menos, no, en absoluto. Pero se puede modificar. ¿Qué anhelas ser cuando seas grande? ¿Qué sueñas ser cuando seas grande? En tus sueños, ¿cómo te ves en este mismo presente y en un futuro más largo? Pero la respuesta, bastante obvia que plantea Alves, es que en el fondo, ¿qué quiere ser? Pues la misma cosa. El niño o la niña pueden querer ser lo que son en ese mismo momento. Ahora, en este momento, porque se espera que vayas a hacer algo verdaderamente real y útil y efectivo, se espera que eso lo seas cuando seas grande, no ahora. Ahora, dice Alves, subrayo, no eres nada. Eres un cero a la izquierda. No existes. No funcionas. No sirves. Los niños, las niñas no aportan nada a la sociedad. En el momento en que decimos algo como eso, basándonos en estas ideas y propuestas, tenemos que pensar inevitable e irremediablemente en esa gran tragedia que acontece en toda América Latina. Los niños y niñas que trabajan, que trabajan. Las leyes, los códigos, los grandes documentos de derechos infantiles, de derechos de la infancia, dicen textualmente que los niños y las niñas no deben trabajar en absoluto, que los niños y las niñas tienen derecho a jugar. Si quieren jugar todo el tiempo, lo deben hacer. Se les debe permitir, se les deben crear espacios para que la experiencia lúdica de niños y niños, las experiencias creativas estén ahí. El niño en ese sentido, la niña, son seres dedicados íntegramente al juego, a la utopía, al sueño, a la fantasía. Y Alves agregó en todo su trabajo intelectual, teológico y académico y pedagógico también, Alves agregó una palabra y un concepto que a nosotros nos molesta siempre, la palabra magia. Los niños y las niñas son magos. ¿Qué hacen con la realidad los niños y las niñas? Magia, alquimia. Transforman un objeto pequeño, sencillo, que no tiene valor para nadie, en un objeto de realidad auténtica. Y eso es un elemento utópico, es un elemento transgresor, es un elemento que propicia un cambio imperceptible y por eso
el mundo adulto desprecia el mundo infantil y dice, ah, estás jugando, sí, 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 sigue ahí en tu mundo de fantasía. Y pedagógicamente responde Alves críticamente y dice, ahora no eres nada, lo vas a hacer después de pasar por la escuela. La escuela en ese sentido para Alves es la gran aduana que nos echa a perder eventualmente. La gran aduana que no atravesamos con gusto, que no atravesamos con alegría, en la cual todo es obligación, en la cual todo es utilizar el tiempo al máximo, en la cual tenemos que levantarnos temprano y llegar a las 7 de la mañana a la escuela y cumplir con todos los requisitos. Por eso el momento del recreo, el momento de la convivencia y todo, yo recuerdo con una enorme fascinación el ruido del recreo. Es la explosión de la alegría infantil el momento del recreo. No nos olvidamos de las clases, de las materias, de los maestros y estamos suspendiendo el tiempo. Y dice Alves, serás hasta después de pasar por la escuela, como en la historia de Pinocho. Pinocho se va a volver para Alves una gran obsesión. Aquí vamos a abreviar, ya vimos esta parte de el encuentro y la cercanía con Paulo Freire, lo hicimos ayer al final. Y ahora yo no sé, aquí me gustaría pedir si nos apoyan, no lo había comentado, pero tenemos acá un video. Si no se logra ahora en este momento, yo pediría que nos apoye el equipo para poder entrar a este video. Si no, yo lo voy a intentar ahora para que podamos ver y oír directamente. Es un video muy breve donde vamos a escuchar y a ver a Rubén Alves hablar de la escuela ideal. Voy a intentarlo, espero que eso no nos complique mucho. Vamos a intentar entrar, no sé si ahí hay posibilidades de que... Yo lo voy a intentar primero para ver si podemos acceder a este video y si no, pues nos apoyarían para que podamos ver y escuchar a Rubén Alves hablar directamente de la escuela ideal. Sí, compártalo igual, profe, solo que cuando le dé la opción de compartir, abajo hay un pequeño recuadro que es para compartir también el audio. Le da clic allí antes de compartir para que se pueda escuchar y ver. De todas maneras, lo que voy a hacer ahora es poner el enlace para que si se puede abrir por allá sería quizá un poco Bueno, más rápido. si quiere, Lo mándalo pongo, por el chat y lo lo ponemos. pongo en el chat. Lo pongo ahora en el chat y podemos ganar tiempo. Ok, Sí, ahora mismo voy a pasarles el enlace para que se pueda abrir y podamos compartirlo. Me interesa mucho que lo podamos ver. Ya está en el chat para que puedan, por favor, abrirlo y podamos escuchar y ver de manera más inmediata con ustedes para que no compliquemos la situación. De cualquier manera, mientras abre, sí me gustaría insistir en el hecho de que cuando Rubén plantea estas cuestiones, él ya está prácticamente, como se dice coloquialmente, de ida y vuelta de la práctica educativa. De modo que ahí lo tenemos y vamos a escuchar. Tiene subtítulos en portugués, pero es bastante accesible y comentaremos apenas transcurra, lo comentaremos el contenido. Por favor, gracias. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros.
é ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com a menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena, ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido bastante aleccionador, aunque la barrera del idioma la podemos superar. Lo que Rubén planteaba era que la función del profesor, de la profesora, es hacer pensar, ayudar, acompañar para pensar. Por eso habla de ese maestro nuevo, de ese maestro, de ese profesor de espantos, el provocador de la curiosidad, el cumplidor, el que al producir la curiosidad de la persona estudiante, lo acompaña, la acompaña y le permite avanzar para saciar esa curiosidad que tiene. Y el ejemplo que puso fue de cómo una empleada suya llevó a su niña, la niña se quedó parada en la puerta y Rubén estaba usando una regla para medir y la niña se acercó y no fue una situación educativa formal en absoluto. En absoluto era una situación educativa formal. Rubén estaba en su casa, estaba haciendo una labor cotidiana, simple, estar midiendo algo, y la niña se acercó y no fue rechazada por él. Le dijo, acércate, mira, y la niña empezó a preguntar, ¿para qué sirve la regla? Y Rubén me explicó, sirve para medir y cada 10 puntitos, cada 10 rayitas, hay un cambio, hay un avance aquí en la medida y demás. Y Rubén lo dice con mucho sarcasmo al final, ¿no? La historia, de esa parte de la historia, dice, en 3 minutos le enseñé a esa niña el sistema de medición decimal. ¿Cuánto tarda la enseñanza? Nos preguntamos viendo el video. ¿Cuánto tarda la enseñanza del sistema decimal en nuestras escuelas?
Y lo pregunto directamente aquí a los expertos. Me gustaría que al final de la sesión de hoy alguien comentara eso y respondiera. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué etapas? ¿Qué parte de un programa pedagógico abarca el hecho de enseñar el sistema decimal? Es una parte fundamental del área educativa en matemáticas. Es fundamental. Pero ¿cuánto tarda? ¿Y esta niña cuánto tiempo se tardó al observar curiosamente a una persona usar la regla, la explicación que recibió? Y lo último, sobre la lectura, que también va a regresar muchas veces a ese tema y va a insistir en cómo en la escuela ideal y en la familia ideal, pero sobre todo en la sociedad ideal, que vamos subiendo niveles: familia, escuela, iglesia, sociedad, país, en el país ideal, en el sistema ideal, en la escuela ideal, en la familia ideal, se aprende el gozo por la lectura, no recibiendo una orden para presentar un reporte o un resumen de lectura, sino ser acompañado por alguien. Lo hacemos en las familias muchísimo, cuando la madre, cuando el padre, cuando alguien cercanísimo nos lee una parte de un texto sobre el cual siempre deseamos más. Y ustedes lo saben perfectamente, el niño y la niña ya escuchó el relato contado y leído una vez y lo quiere volver a escuchar repetido. Y el papá y la mamá dicen, pero es que ya te lo leí 10 veces. Y el niño dice, no, vuélvemelo a leer otra vez, por favor. ¿Por qué? Porque la historia leída, la historia contada, está acompañada de la respiración del padre, de la respiración de la madre, de la cercanía, de la confianza, del olor de la cama, del olor del padre, del olor de la madre. O sea, todo lo que representa esa experiencia dentro de la cotidianidad. Bueno, ya escuchamos y ya vimos a Rubén directamente. Y pues vamos también a recomendar, ustedes pueden poner, cierto, está el problema del idioma, pero cuando está subtitulado, cuando se escucha despacio, cuando podemos hacer esas prácticas tecnológicas que ahora hay, es bastante comprensible el idioma portugués, el dulce idioma portugués. Primera lección para educadores. Aquí vamos a dar un salto hasta el año 2000, en el periódico Correo Popular de la ciudad de Campinas, donde Rubem escribió muchísimos años, porque Rubem escribía los artículos en el periódico, los trabajaba nuevamente y en meses posteriores aparecían como parte de los nuevos libros que hizo, los libros de crónicas. Dice Rubén, no hay nada que haya ocupado tanto mi pensamiento como la educación. No creo que exista algo más importante para la vida de los individuos y del país que ella. La democracia, subraya, solo es posible si se educa al pueblo. Pero ser educado no significa tener un diploma superior. Significa tener la capacidad de pensar, de elaborar, de reelaborar, de deconstruir. Me gustaría que hubiese criterios que avalasen nuestras universidades por su capacidad de hacer pensar al pueblo. En las escuelas, dice Alves, no se califica cómo piensa una persona. Hay tests interesantes para eso, sí, pero no son las pruebas que permiten avanzar, que permiten desarrollar cada vez más capacidades, habilidades y competencias. Y uso estos términos a propósito. Yo sé que aparecen en los planes de estudio, en los proyectos pedagógicos, especialmente el último. Se pone mucho en conflicto a los niños y niñas entre sí, porque una cosa es tener la competencia de hacer una suma matemática correcta, y el otro aspecto de la competencia es, como el nombre, como la palabra lo dice, competir con otro para ver quién sabe más, quién lo hace mejor, quién lo expresa mejor. Y eso es lo que se califica. Para la vida de un país, agrega Rubén, un pueblo que piensa es infinitamente más importante que los artículos publicados para el restringido Club Internacional de Académicos, que es a lo que nos ha llevado nuevamente el concepto de competencia en términos de lucha de poder, de espacios, de privilegios, canonjías, recursos económicos para la investigación y demás. Hacia eso se encamina muchas veces la tarea pedagógica ya en los grandes niveles. Pero aquí está la alegría de enseñar. Esta obrita
que apareció en 1994 en portugués y 2 años después en español, plantea precisamente una visión renovada de la educación. Y yo les debo decir de una buena vez que el título, que Alves juega con el título de ida y vuelta, la alegría de enseñar, pero también enseñar la alegría, como se expone aquí en este primer texto. Mucho se ha hablado sobre el sufrimiento de los profesores. Yo, que siempre voy en dirección opuesta y afirmo que la verdad se encuentra en el reverso de las cosas, quiero hablar sobre lo contrario, la alegría de ser profesor. Por eso el libro se llama así, La alegría de enseñar. Pues el sufrimiento de ser profesor es semejante al de los dolores de parto. La madre lo acepta y luego lo olvida ante la alegría de dar a luz un hijo. Ya sabemos que esta metáfora viene, por supuesto, del Evangelio. Jesús mismo la utilizó. El maestro nace de la exuberancia de la felicidad. El maestro, la maestra están al servicio de conseguir la felicidad. Están dedicados, consagrados a alcanzar la felicidad de sus alumnos. Por eso, cuando les preguntan sobre su profesión, los profesores deberían tener el coraje para dar la absurda respuesta. ¿Usted a qué se dedica? Imaginemos que alguien nos pregunta eso en un transporte público, en un bus, en el avión. ¿A qué se dedica usted? Y la persona responde, soy un pastor de la alegría. ¿Cómo se queda la persona que escucha una respuesta así? Por supuesto es una respuesta, y él lo acaba de decir, absurda, ¿no? Pero el profesor, la profesora, dice Alves, pueden y deben asumir la tarea pedagógica como un acto, como una práctica constante de enseñar la alegría. Y aquí vamos a ver, y hemos puesto incluso las ilustraciones que él colocó, que se hicieron para este libro, de la alegría de enseñar, que están estas ilustraciones, está la historia del sapo. Otra vez, relato infantil, el sapo cuando es besado, ¿qué le pasa? Se convierte en príncipe, ¿verdad? Porque es objeto de una maledicencia, de algo mágico, que convirtió al príncipe en sapo, pero ahora tiene que ser al revés. La historia del príncipe que se convirtió en sapo es nuestra propia historia. Desde que nacemos, continuamente nos van diciendo palabras, y aquí el hecho mágico es por el acto mismo de la palabra, ¿no? El abracadabra y todas esas fórmulas que usaban la magia tradicionalmente. Esas palabras, dice Alves, entran en nuestro cuerpo y él se va transformando. Las palabras producen una alquimia en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra persona, volviéndose otra cosa a nosotros, diferente de la que era. La educación es esto. Es una definición completamente atípica y heterodoxa de lo que es la educación. Es el proceso por el cual nuestro cuerpo se va volviendo igual que las palabras que nos enseñan. Yo sé que esta práctica que voy a recordar ahora ya se abandonó hace muchos años, pero en las aulas, al menos en México, sucedía muchísimo a medida en que el profesor conocía a los estudiantes en su capacidad de percepción y de aprendizaje. Se formaba una fila de alumnos brillantes y una fila de alumnos que no podían con los temas. Y se empezaba a segregar al grupo que no podía, que tenía dificultades. Ahí está una palabra calificando a los aplicados, a los que sí avanzaban y a los que no. Y esos cuerpos, plantea Alves, se van volviendo igual que las palabras que nos enseñan. Si ya estoy en esta fila de poco aprendizaje, allí me voy a quedar porque ya fui calificado de esa manera y ya no voy a poder cambiar. Yo no soy yo soy las palabras que los otros plantaron en mí. Y entonces Alves va a recurrir a una de las mayores influencias que hubo en su pensamiento en todas las áreas: teología, filosofía, pedagogía, relato, crónica, poesía. Fernando Pessoa, el gran escritor portugués
que traía adentro de su personalidad y que las pudo descubrir, cuando menos a otras 5 o 6 personas diferentes. Fernando Pessoa, el poeta portugués, es famoso por los llamados heterónimos. Heterónimos. Adentro de Pessoa había otros 8 o 9 escritores, poetas diferentes, pensadores, filósofos y demás. Muy bien, pues Pessoa dice, soy el intervalo entre mi deseo y aquello que los deseos de los otros hicieron de mí. Mi cuerpo, agrega Alves, es el resultado de un gran hechizo, y los hechiceros fueron muchos, padres, madres, profesores, arras, gurús, líderes políticos, libros, televisión, todo lo que ha hecho algo de mí. Todos han influido, me han ido modelando, me han ido cambiando, me han ido hechizando, así como el sapo. Se quedó después de que esas palabras mágicas lo convirtieron de príncipe en sapo. Mi cuerpo es un cuerpo hechizado, porque mi cuerpo aprendió las palabras que le fueron dichas y se olvidó de otras que ahora permanecen, y aquí hace un juego de palabras que en portugués está muy claro, en español hay que explicarlo, mal ditas. Ditas o dichas, se pronuncia dichas tal cual, maldichas, en portugués, permanecen mal dichas, malditas, ¿sí? Y entonces, por supuesto, ahí está el juego de palabras que nos dice que el cuerpo nuestro aprendió esas palabras que se le dijeron y se olvidó de otras. Otra vez el tema del olvido que ya nos está esperando. A diferencia del cuerpo de los animales, otro relato, orugas y mariposas, que nace dispuesto al fin de un proceso biológico, nuestro cuerpo al nacer es un caos lleno de posibilidades, es un magma, es una fuerza volcánica, es una fuerza indomable, es una fuerza salvaje, decíamos ayer, y nuestro hermano Obed tomó al vuelo la idea, ¿verdad? Y dijo lo que él practica, una pedagogía salvaje. Acorde a esas posibilidades que están en ese caos lleno de posibilidades, lleno de cosas posibles. Y nuestro cuerpo, cuando nace, se enfrenta al mundo y a la realidad, dice, está a la espera de la palabra que hará emerger de un silencio aquello que ella invocó. Un infinito y silencioso teclado que podrá tocar disonancias sin sentido, zambas de una sola nota o sonatas y sus incontables variaciones. ¿Sí? Un cuerpo lleno de posibilidades, un magma, una fuerza volcánica incontrolable. A este proceso mágico, por el cual la palabra despierta los mundos adormecidos, por eso aquí está este ser, este personaje está en un tubo de ensayo. Está encerrado, el tubo está cerrado, y en el momento en que se destape el tubo de ensayo, esta persona va a salir, va a explotar y va a desarrollar algunas de las posibilidades múltiples que tiene como ser humano. A este proceso mágico, por el cual la palabra despierta los mundos adormecidos, se le da el nombre de educación. Otra definición heterodoxa, atípica y completamente distinta. Entonces, los educadores son todos aquellos que tienen este poder de hacer eso, de despertar mundos adormecidos por la palabra. La capacidad expresiva de los maestros, de las maestras, aquí es colocada casi en el nivel teológico. Así como Dios por su palabra pudo crear todas las cosas, el profesor y la profesora tienen el poder de despertar por la palabra mundos adormecidos en aquellos a quien escuchan. Hoy lo que fascina es el poder de los técnicos, que saben el secreto de las transformaciones de la materia en artefactos, la transformación cultural, la tecnología, transformar la naturaleza en herramientas. Pocos se dan cuenta de que una fascinación mucho más grande se encuentra en el poder de la palabra para hacer las metamorfosis del cuerpo. Palabra con mayúscula inicial, palabra como recuerdo de Juan capítulo 1, palabra como
fuerza creadora, palabra como recurso fundamental para la existencia. Es en el lugar donde la palabra hace el amor con el cuerpo, donde comienzan los mundos. La palabra se enfrenta a los cuerpos y los transforma, los moldea, los dirige, abre sus posibilidades. Por eso una de las frases que se han citado muchísimo, ustedes pueden encontrar en internet muchísimas pantallas, diapositivas, recuadros que han trabajado muchas personas tocadas por esta visión alvesiana, y hay en español bastantes, de frases, de referencias que Alves ha escrito y escribió. De hecho, hay un material que se produjo allá en uno de los amigos de Rubén, y ahora que terminemos lo voy a mostrar en la pantalla para que ustedes lo vean en la cámara. Es lo mejor de Rubén Alves, y es una recopilación precisamente de textos clasificados, de citas tomadas de muchísimas de las obras de Rubén, que ayudan a mucha gente, y esta está en el libro, está en La alegría de enseñar. Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma, seguimos viviendo en aquellos y aquellas cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra. Así, el profesor no muere nunca. ¿Sí? Pero la primera frase, enseñar es un ejercicio de inmortalidad. ¿Sí? Entonces esa parte pues es importante porque nos ayuda a trasladar, a aplicar a la vida cotidiana, en la vida cotidiana, lo que es la parte de la enseñanza como tal. Un cuerpo con alas. Evidentemente, esta imagen, esta metáfora que desarrolla desde un principio, desde el año 94, Rubén, hace 30 años, va a ir reapareciendo continuamente, la idea de las alas. Ya más adelante aparecerá la idea de las jaulas o alas, jaulas y alas, un cuerpo con alas. ¿El cuerpo qué es? Ya estamos prácticamente entrando a la segunda parte de nuestro tema de estas charlas, porque está combinado todo. El cuerpo es la carne y la sangre metamorfoseados por las palabras que allí habitan. Los poetas sagrados lo sabían y dijeron que el cuerpo no está hecho solo de carne y sangre. El cuerpo, Juan 1 otra vez, es la palabra que se hace carne. El cuerpo es la palabra que se hace carne. Nos están diciendo que hay una dificultad de sonido. No sé si me escuchan. Sí, profe, tuvimos un problemita de conexión. No sé si puede volver aquí desde el principio con esta lámina porque hubo un momento en que salimos y volvimos a entrar. ¿En qué parte fue, perdón? Desde que estaba hablando de la palabra. Ah, Eh, claro, regresamos acá nuevamente. Sí, el ah, mito, sí, gracias, sí. Es en el lugar donde la palabra hace el amor con el cuerpo, donde comienzan los mundos. Y cómo hay un contraste y una insistencia rotunda, clara, en el hecho de que la palabra creadora, en el ámbito de lo teológico, en el ámbito de la fe, en el ámbito de lo divino, en la parte educativa, la palabra tiene un poder para hacer las metamorfosis del cuerpo. Sí, a este proceso, mediante este proceso, la palabra despierta los mundos adormecidos, ¿sí? Y continuábamos justamente con esa idea al momento de que el cuerpo es la palabra que se hace carne. Un ser leve, un ser ligero que vuela por los espacios lejanos, como la mariposa. Aquí la imagen representa las alas de la mariposa para que alguien se las ponga. ¿Sí? Es un instrumento, es una herramienta para poder volar. Un ser ligero vuela por espacios lejanos, a veces mundos que solo existen por el poder del pensamiento. Pensar es volar con el pensamiento y soñar. El cuerpo de una criatura, de un niño, una niña, es un espacio infinito donde caben todos los universos. Cuando la educación restringe el tamaño de esos universos, y cuando digo restringe me estoy refiriendo en parte al hecho de que
puede suceder que ciertos planes, programas o estrategias educativas limitan, recortan las posibilidades de lo que una persona en una edad determinada puede hacer. Yo estoy perfectamente consciente de que la psicología educativa marca tiempos cronológicos bien definidos para qué debe aprender un niño o una niña entre los 5 y 6 años, entre los 9 y 10 años. Yo estoy consciente de eso, sin duda alguna. Pero sucede mucho que se restringe, y como dice acá, cuanto más ricos sean estos universos, mayores serán los vuelos de la mariposa. Con esto no estoy queriendo decir que Alves quisiera sobrecargar a los niños y las niñas de actividades, como vemos muchas veces. Hay padres de familia que consideran, en esa línea de lo que Alves había dicho antes, que los niños y las niñas deben ocupar el tiempo completamente en el aprendizaje. Si en la mañana se van de 7 de la mañana a 2 de la tarde a la escuela formal, en la tarde debe llevar clases de karate, debe llevar clases de danza, debe aprender violín, debe ocupar todo su tiempo en la parte formativa. No se refiere a esto. Se refiere más bien al hecho, como dice acá, de que cuanto más ricos sean estos universos, mayores serán los vuelos de la mariposa, la fascinación, el universo de melodías que sabrá tocar y la posibilidad de amar, y mayor será la felicidad. Veo que tenemos unos 3 minutos para terminar la sesión del día de hoy y llegamos al punto de que el maestro debe llegar a una situación en su vida en que debe reconocer que va a enseñar lo que no se sabe. El maestro sabe que todos los hombres son seres alados de nacimiento y que solo se olvidan de la vocación por las alturas cuando son hechizados por el conocimiento de las cosas ya sabidas, ya definidas y que no se van a mover. Enseñó lo que sabía. Por eso la figura de la jaula abierta y vacía. Ya se fue el ave que estaba ahí. Voló, se fue, busca otros aires, otros territorios. Enseñó lo que sabía. Ahora ha llegado la hora de enseñar lo que no sabe, lo desconocido. Y habla el maestro. Mi saber te enseñó a andar por caminos sólidos. Te indiqué las piedras firmes, dónde colocar los pies, sin miedo. Pero ¿qué hacer cuando se tiene que caminar por un río, saltando de piedra en piedra, donde cada piedra es una incógnita? Ahora, esto ya es otra cosa. Tú vas a seguir tu camino con libertad, vas a seguir tu rumbo de otra manera. Y esto a mí en particular, y voy a hacer una alusión bíblica rapidísima, hay que recordar lo que San Pablo dice sobre la ley en la carta a los Gálatas. La ley, dice San Pablo, fue el gran pedagogo que nos llevó hacia Cristo. Pedagogo en el sentido de instructor personal, así como las grandes familias nobles de la antigüedad tenían instructores, maestros personalizados para sus hijos e hijas. Llega un momento, dice San Pablo, en que la ley reconoce sus alcances pedagógicos y sus límites. Yo no puedo hacer más por ti. Ahora tienes que caminar solo. En la parte educativa, la ley le dice al creyente, al ser humano, te entrego a Cristo, y entregándote a Cristo tú te desarrollarás de la manera que Él quiera. Pero esa alusión pedagógica que hace San Pablo en Gálatas es muy importante. Los límites de esa labor pedagógica inicial. Esto es el enseñar lo que no se sabe. Y aquí vamos a hacer el corte porque entraremos al tema de la importancia del olvido en la educación. La niña que trató con Rubén le dijo que yo tenía que olvidar lo que sabía para poder ver aquello que no veía. ¿Qué niña? Aquella sobre quien escribí en otro texto que veremos también, que es olvidar. Caminábamos juntos, ella me mostraba y me explicaba su escuela, allá en Portugal, Vila das Aves, la Villa de las Aves. Yo tendría que olvidar para poder ver. ¿Quién le habrá enseñado eso? Esa extraña pedagogía del desaprendizaje no podía haber sido Roland Barthes. Pero esperamos continuar con esto el día de mañana para que ahora podamos tener ya las opiniones, los intercambios, las percepciones, la respuesta que ustedes tengan. Veo ahí al grupo
Los saludo con mucho gusto, de verdad. Agradezco mucho el tiempo dedicado, el interés que han tenido y acá los saludo yo también con mucha alegría. Si levantan la mano quienes son docentes, me dará una enorme alegría. ¿Quiénes son docentes? Por favor, levanten su mano. ¡Qué barbaridad! Es la mayoría. Y estudiantes propiamente del colegio como tal, también ahí debe haber, ¿verdad? O la mayoría son docentes. Es lo que parece, ¿verdad? Sí, somos docentes todos. Claro, Todavía es estudiantes, necesario. pero estamos en ese proceso de preparación para recibirlos. Hemos tenido Correcto. unas dificultades con la electricidad. En Guarena se fue la luz y no han podido volverse a conectar, y pareciera que en Guatire ha pasado lo mismo, no tienen electricidad. Aquí en Caracas hubo un bajón, pero por lo menos en esta zona, pero ya nos hemos recuperado. Así que bueno, profe, nuevamente agradecerle de verdad por este almuerzo que nos ha brindado y por los retos que nos ha presentado en esta mañana, ¿no? Cuánto hay por hacer y cuántos desafíos se nos han presentado a través de esto que nos ha dicho hoy. A través, por supuesto, del pensamiento de alguien. Tenemos dos Sí, personas en fila para hablar. Déjenme entonces activar para que ustedes puedan activar los micrófonos. Ok, tenemos al reverendo B. ¿Te escuchamos? Enciende el micrófono. Ahí te estoy enviando la solicitud para activar audio. Ahora sí. Muchas gracias, profesor Leopoldo, maestro. Me ha hecho recordar en ese devenir histórico que la mente es caprichosa y muchas veces empieza a caminar y a recorrer recuerdos, ¿verdad? A Juan Comenius, a Simón Rodríguez, a Freire, a Fassborda, a Alves y a usted mismo, pues. Educar es siempre transmitir no solamente valores, sino recuerdos, sino la posibilidad de aprender cada vez más. Por eso la educación debe ser siempre contestataria, ¿verdad? Tiene que ser rebelde. Y es un principio que tenemos que aprender sin miedo a las palabras. Hoy le doy gracias a Dios porque hice con usted ese recorrido histórico de la pedagogía para la vida, ¿no? A través de Comenius, Simón Rodríguez, Freire, Fassborda, Alves y usted. Y recordar aquel principio que siempre nos ha dicho Galeano, el mundo al revés, ¿no? Hay que saber interpretar para bien de nosotros ese mundo al revés. Gracias, Obed. Tenemos también a la reverenda Miriam. Ahí puedes activar el micrófono, Miriam. Ok, muy buenos días a todo el colegio americano presente. Y claro, también a los otros colegios en Guatire y Guarenas. Profesor Leopoldo o maestro Leopoldo, como nos han enseñado a llamarlo. Cuando usted hablaba del olvido, del lugar del error, de las hipótesis individuales propias y colectivas, ¿no? Que a veces se bloquean. ¿Qué opinión le merece a propósito de lo que estamos viviendo hoy en día sobre la inteligencia artificial? Claro, me imagino de Alves no pudo haber mencionado nada de eso porque no estaba cuando él estuvo desarrollando sus ideas. Pero se me presenta una interrogante
en el proceso educativo que podemos estar viviendo con los niños y niñas, esto de la inteligencia artificial, que nos sobrepasa a pesar de que si estemos o no de acuerdo con la inteligencia artificial. Ese por un lado. Y me gustaría que ampliara un poco lo de la filosofía silenciosa, porque algunos de los que estamos acá hemos optado por ser contemplativos también. Y creo que tiene que ver la filosofía silenciosa con eso de la contemplación y que pudiese ser un recurso para nuestros colegios hoy en día. O sea, si estamos armando o construyendo una pastoral educativa para la IPB, me gustaría que usted ampliara algunas ideas que tiene Rubén sobre, el maestro Rubén, sobre la filosofía silenciosa. Gracias. Mi maestro, si quiere, puede responder a esta inquietud de Miriam. Y después, si hay alguien aquí en la sala que tenga algo que decir, también, bueno, podemos hacerlo, ¿no? Pero adelante, profe. Sí, efectivamente, yo creo que nuestro hermano Obed, al hacer ese recuento de aportaciones acumuladas en la historia, yo ayer mencioné a Orlando Falsborda también como un referente inevitable también, incluso en la parte de la Iglesia Presbiteriana Latinoamericana y del protestantismo en general. Sí, de hecho, ahora que nos hace el honor de agregarnos a esa lista, yo no me considero propiamente parte del aspecto pedagógico, pero sí, Alves es como un puente para nosotros en cuanto a la parte interdisciplinaria y transdisciplinaria, por eso la mención de Pessoa. Mañana que hablaremos más de él, veremos parte de su producción poética y cómo allí y en otros textos muy importantes de Pessoa aparecen muchas preocupaciones humanas que se pueden aplicar a la educación, que Alves lo hizo. Entonces Pessoa se agrega también a nuestra lista, Roland Barthes también se va a agregar, y otras personalidades más que Alves trabajó muchísimo. Están muy bien identificadas las influencias que él tuvo y que le permitieron abrir esas brechas, abrir esos caminos para poder desarrollarlas. Sí, pero sí es muy importante esa acumulación de aportaciones. Y sobre lo que mencionó la hermana Miriam, que fueron varias cosas importantísimas. En primer lugar, lo de la filosofía silenciosa. Creo que valía la pena explicar. Cuando se habló de filosofía silenciosa, yo creo que se entendió de otra manera, pero también muy importante. La filosofía silenciosa es aquello que no se ha dicho acerca de los propósitos reales de la educación. A eso se refiere la exposición que se hizo, ¿sí? Pero la vertiente que usted tomó también me parece muy importante. ¿Por qué? Porque esa parte que apunta hacia lo contemplativo, que apunta hacia la mística, también es parte de este trabajo, de este desarrollo. No se trataría solamente de hablar del tema del silencio, de la contemplación y demás, sino que partiendo de la primera comprensión del aspecto, es que tratemos de hacer lo más explícito posible los objetivos que nos llevan a practicar determinadas metodologías. ¿Sí? Ser explícitos al máximo. Regreso al caso de la señora que va con el director de la escuela, donde la señora es completamente directa y el director también. Aquí formamos personas para esto y esto y esto y esto. Y el tiempo lo aprovechamos así. Y el método es policíaco y no lo escondo. Y el método es autoritario y no lo escondo. Es muy explícito. ¿Sí? Mujeres pedagogas claves. Sí, por supuesto. Claro que también sería interesante mencionar a las mujeres. Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Hay trabajos importantísimos sobre ello y mañana podríamos mencionar algo de esto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Primero, hacer explícitas las cosas. Ya sobre la otra comprensión de lo silencioso también tiene que ver con esta vertiente mística de la educación, podríamos decirlo así, ¿no? Hay personas con más sensibilidad para lo contemplativo que otras. Esto también es verdad, pero también es para desarrollarse.
Lo de la inteligencia artificial ya está más complicado, pero no hay que temerle entrar al asunto. De hecho, los propios desarrolladores de la inteligencia artificial, claro, estamos hablando de compañías, de empresas transnacionales, de estas grandes, esos grandes consorcios que están poniendo al alcance de todas las personas ya la inteligencia artificial, han estado pensando ya y se han hecho propuestas muy concretas para el uso de la inteligencia artificial en los diferentes ámbitos. Yo no sé si aquí, como estamos con gente también relacionada con la iglesia, yo no sé si aquí algunas de las personas presentes para alguna charla bíblica, para alguna reunión de niños, jóvenes, no sé, de algún tipo, e incluso para algunas homilías o sermones, seguramente muchos de los aquí presentes ya le han pedido a la inteligencia artificial: hazme por favor un sermón sobre Romanos 5 acerca de la justificación por la fe. Sí. Si ustedes hacen el ejercicio, la inteligencia artificial, y ponle bibliografía, porque hay de las diferentes formas de inteligencia artificial que hay algunas en las que la bibliografía se agrega al final y es óptimo. Los resultados son verdaderamente increíbles. Entonces, la inteligencia artificial puede y debe ser canalizada en el ámbito pedagógico y educativo para fomentar la creatividad, para acompañar la creatividad de los estudiantes, que por supuesto no están esperando a que nosotros les digamos que la usen. Los niños y las niñas ya la están usando ampliamente. No están esperando la instrucción de nadie para hacerlo. En el momento que WhatsApp puso la herramienta de inteligencia artificial para que en cualquier teléfono la usemos, eso ya se desbocó, eso ya no tiene control, por decirlo así. Entonces yo creo que en el área educativa sí tendrá que abrirse un espacio importante para agregar esa tecnología a la labor pedagógica. Sí, y ya existen propuestas al respecto. Sí, les comento algo que se hace acá en la educación básica en México. Ahora los libros de primaria, particularmente de primero a sexto grado y también en educación secundaria, en los 3 grados, todos estos libros, todos estos materiales ya incorporan los códigos QR para que la gente pueda acceder directamente, los niños particularmente puedan acceder directamente con su teléfono a resúmenes, a páginas, a plataformas donde se complemente la información de lo que necesitan según el trabajo que haya que hacer. Yo no sé cómo está esto funcionando allá en Venezuela, me gustaría saberlo después, si estas tecnologías ya se están incorporando también en los materiales educativos. Yo creo que para este año escolar, bueno, ahorita ya está, en México ya está corriendo el año escolar 2024-2025. Como yo trabajo también directamente en el Ministerio de Educación, acá en México, Educación Pública, estoy al tanto de las propuestas nuevas que hay en cuanto a los libros y los materiales nuevos. A mí me parece que para el siguiente año escolar, aquí en nuestro país, ya va a ser necesario y seguramente va a estar incorporada la inteligencia artificial con propósitos educativos. Pero sí, sería muy necesario que las personas dedicadas a esta tarea ya estén considerando y se estén acercando a plataformas, a recursos directamente abocados a aplicar la inteligencia artificial a la educación. Sí, yo creo que es muy necesario, sobre todo por la parte de la creatividad. Sí, porque si el estudiante pone, hazme esta operación matemática, pues la inteligencia artificial lo va a hacer. Pero, y es una parte que puede ser útil también, o explícame en qué consiste una ecuación de 3 incógnitas, por ejemplo. Y la inteligencia artificial, corremos ahora el riesgo de que la inteligencia artificial sustituya a los maestros y maestras. ¿Me explico? Entonces, esa sustitución tecnológica que ahora tengamos que recurrir a asesores tecnológicos impersonales para llevar a cabo procesos que de otra manera se realizarían, también es importante. Pero sí, considero que ya deben darse pasos firmes para la aplicación de la inteligencia artificial en el área pedagógica. Es una observación muy buena. Gracias, maestro. ¿Alguien aquí en la sala tiene preguntas?
comentarios, algo que decir. Sí, yo quiero darle algo al maestro. Aquí está Loida. Ponte que al frente de la cámara. Cuando el maestro estaba desarrollando el tema, yo le comenté a Berna, ¿cómo me hubiera gustado haber escuchado esto antes de ser mamá? Porque Por supuesto. Claro. Y nosotros también, sí, por supuesto. porque uno es una madre y un padre autodidacta, ¿verdad? Nadie le dijo, y lo que ha estado copiando patrones que aprendió, cómo lo criaron a uno, ¿verdad? Sobre la marcha, tomar de aquí y de allá. Sí. El maestro Rubén Alves no desarrolló nada sobre la educación para los padres y las madres. Se dedicó nada más que al espacio institucional. Sí desarrolló, y varias de las cosas que vamos a seguir comentando apuntan directamente hacia eso. El librito mismo de Pinocho al revés está dirigido a los padres también, porque la historia de Pinocho, aunque no la contamos completa, es un poquito larga, pero bastante clara en el sentido de que los diálogos que tiene Pinocho, el niño, con su padre, son diálogos muy intensos, muy duros, muy complicados, ¿no? El niño no suelta el tema, el niño no suelta la presa, digamos, y subraya su preocupación, su curiosidad, su interés. ¿Yo para qué debo estudiar eso? ¿Para qué me llevas ahí? En fin, es un diálogo entre padre e hijo muy bueno. Y en varios momentos, en varios de las obras, que digo, lamentablemente no están en castellano, aparece justamente la preocupación, no tanto para responder como receta muy inmediata a lo que los padres podemos y debemos hacer y pensar, no tanto en eso, sino cómo defendernos. Ahora que esta hermana comentaba esto de que hubiéramos tenido una herramienta como esa en otra época, ahora sí necesitamos como tener una forma de defensa para poder anticiparnos a las posibilidades, al desarrollo de las posibilidades, pero también a las exigencias y también a los desafíos que nos plantea el ámbito educativo al cual vamos a llevar a nuestros hijos, hijas, parte de todo el conjunto de las personas que están acercándose a la escuela, ¿sí? Entonces necesitamos insumos sensibles que nos permitan hacer eso. Sí hay partes de la obra de Alves que apuntan, no lo hizo hacia eso, no lo hizo de manera sistemática, pero sí pensó muchísimo en los padres, madres de familia para tener respuestas, cuando menos no respuestas absolutas, pero sí plataformas que le permitieran al padre de familia apuntar hacia la recuperación de aspectos que los niños y las niñas exigen cuando la parte más insistente de la curiosidad se desarrolla y confronta a los padres de familia. Sí lo hay y podríamos hacer algunas referencias el día de mañana, pero incluso después también mandar y compartir varias de estas cuestiones que hay por ahí. Sí. Mil gracias, maestro. Reciba nuestro agradecimiento y nuestro aplauso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia y su paciencia nuevamente. Por esta gran provocación que seguimos recibiendo y confiamos en que mañana seguiremos, que también en este cierre nosotros podamos también ir haciendo conclusiones, ¿no? E ir pensando de qué manera, más allá de la pedagogía que se teoriza, puede ser también una práctica dentro de nuestras aulas. Es decir, cada uno desde su propia experiencia en el preescolar, en el bachillerato, en la primaria, desde las diferentes áreas y especialidades en las que ustedes son, podamos ir viendo cómo esto puede hacerse realidad en mi aula de clases. ¿Qué tengo que hacer para ver mi clase y mi pedagogía desde otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Incluyendo esta perspectiva a la que se nos está provocando, para que pueda entonces a lo mejor empezar a dar la clase al revés, ¿verdad? Cambiar lo que he venido haciendo
para poder entonces incentivar a pensar y sobre todo para ser felices en esa aula de clases. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, nuevamente. Bendiciones para todos, todas. Muchas gracias. Un gran saludo a Caracas y los demás lugares que nos puedan escuchar y ver. Que estén muy bien.